Bien, vamos a empezar aquí con el video para que puedan hacer su práctica en casa y llevarla ya terminada. Entonces este ya es un ejemplo terminado. Aquí tengo dos opciones de fondo. Tengo uno con ladrillos rojos y uno con ladrillos grises. Pero bueno, voy a usar el de ladrillos grises porque contrasta mejor con mi texto que es rojo. Entonces voy a ocupar este fondo de ladrillos grises. Y como ya analizamos en clase, pues tenemos básicamente tres capas. Una que tiene el texto, una que tiene un degradado y otra que tiene nuestro fondo. Entonces vamos a ponernos a terminar hoy, a explicar este procedimiento para llegar aquí a este resultado. Y vamos a empezar desde nuestro archivo nuevo. Lo vamos a hacer fotográfico en 10x8 horizontal. Entonces dice 10x8 pulgadas, 300 de resolución, formato horizontal. Podemos dejar fondo blanco o podemos ponerlo transparente, como sea. Ahí está. Entonces, bueno, yo ahorita para que sea rápido voy a arrastrar el fondo desde el otro archivo y lo voy a poner aquí. Ustedes ya colocarán su fondo una vez que lo tengan. Yo ya tengo esta imagen, ya nada más la coloqué aquí. Después de poner nuestra imagen de fondo, vamos a generar una capa de texto. Vamos a ocupar la herramienta texto. Ustedes pueden elegir una fuente que les parezca que funcione bien para este efecto de tubo de neón. Yo estoy usando aquí la Phosphate Inline. Y bueno, le estoy poniendo color rojo, pero en realidad la fuente va a desaparecer después. Entonces voy a poner mi texto. Ahí está. Y lo voy a transformar con la herramienta de transformación libre, solo para hacerlo un poco más grande. Estoy poniendo control T para poderlo hacer un poco más grande. Ahí está. Doy enter para aceptar mi cambio y voy a seleccionar esa capa y el fondo. En mi panel capas están seleccionados los dos. Como tengo mi herramienta mover, aquí arriba me aparecen mis opciones de alineado y lo voy a alinear al centro. Ahí está. Bien, lo que sigue es convertir este en una selección, este texto. Entonces para eso voy a presionar la tecla control o comando en la Mac y voy a ponerme sobre la T de esa capa de texto. Cuando se ponga el puntero así con una cajita de selección abajo, yo voy a dar clic y entonces mi texto va a quedar marcado como una selección. En ese momento genero una capa nueva y le quito el ojito o la visibilidad a la capa de texto. Ya tengo una capa nueva y una selección hecha que tiene la forma del texto que escribí. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es que un pincel pase por toda esta selección para pintarme mi tubito. Entonces bueno, primero voy a seleccionar la herramienta pincel. Ahí está. Voy a seleccionar el color del que quiero el tubo. Vamos por ejemplo ahora a cambiarlo por uno más rosa. Ahí está. Le damos OK. Entonces ya tengo el pincel al color que lo quiero. Lo siguiente sería fijarme que el tamaño más o menos sea como el tubo que quisiera generar. Lo más importante que yo les recomiendo es que sea un tubo relativamente delgado para que cuando dé las vueltas o pase por líneas muy próximas no se emplaste el trazo y pues siga apareciendo un tubo. Yo ya tengo configurado ese tamaño y lo que sí es muy importante, le voy a dar clic alterno para ver las opciones del pincel. Es muy importante que la dureza sea 0. Entonces ahí está, dureza 0. Mi tamaño, el tamaño que a mí me funciona, en este caso son 36 píxeles, pero ustedes pruébenlo según su tipografía, según su imagen de fondo, pero sobre todo según la tipografía. Bien, entonces ya está. Voy a seleccionar esa capa que esté activa. Ahí está, activa la capa vacía.
y me voy a pasar al panel trazos. Este es el panel trazos, está en el mismo grupo que el de capa. Si llegan a no encontrarlo, recuerden, van a ventana y por ahí estará el de trazos. Ya está, este es el panel trazos, debería verse vacío y con algunos botones hasta abajo. El que estamos buscando es este, que tiene un círculo con 4 cuadritos. Ese lo que va a hacer es convertir la selección en un trazo de trabajo. Entonces le voy a dar ahí clic y ya veo cómo tiene unos nodos, ya no se ve punteada la línea. Esto ya es un trazo de trabajo y aquí de hecho me aparece un trazo de trabajo. Ya que está, voy a cerciorarme de que estoy en la capa vacía, ahí está. De que está seleccionado el trazo, está seleccionado y voy a usar otro de los botones de acá abajo. En este caso voy a usar el que dice contornear trazado de trabajo. Yo voy a dar clic ahí porque ya tengo seleccionada mi herramienta pincel y el color y el grosor y la dureza 0. Ya está eso. Es importante que esté la herramienta pincel activa y entonces ya yo puedo darle clic al botón de contornear trazo de trabajo para que pase mi pincel por toda la línea en automático. Ese es el color que yo elegí para mi luz neón. Ahí está. Voy a soltar el trazo, nada más dando un clic aquí en el área vacía del panel, por acá, para que ya no se vea y yo pueda ver bien la línea que se trazó con el pincel. Me regreso al panel capas. Aquí está. Y le voy a dar doble clic a la capa que está ahora ya con mi pincelada. De hecho, la otra capa que ya no tiene visibilidad la puedo tirar. Está. Ya me quedé nada más fondo y la capa del pincel. La otra ya la eliminé. Entonces, bueno, le voy a dar doble clic a la del pincel para empezar a ponerle los estilos de capa. Primero le voy a poner una sombra paralela muy tenue. Ahí está. Que oscurezca un poco la parte de atrás de mi letra. Simplemente para que el brillo que le voy a aplicar después se matice y se vea un poquito más luminoso. Sobre todo en mi caso lo necesito porque la pared de atrás está muy clarita. Entonces esta sombra me va a ayudar a que cuando aplique el brillo realmente se note. Bien, es una sombra muy tenue y muy pequeña. No queremos que esté muy lejos de mi objeto. Más bien está muy pegadita para que el brillo luzca. Listo, eso es todo con la sombra. Ahora voy a aplicar mi brillo exterior. Ahí está, lo activo. Y ahí, bueno, el mío ya está configurado como lo ocupé en el otro archivo. Pero como se configura, nosotros aquí ponemos el color del brillo. Normalmente viene un amarillo muy claro, casi blanco. Nosotros en este caso pues ocupamos más una luz del color de nuestro tubo. Entonces yo voy a presionar ahí el cuadrito y voy seleccionando el tono. Yo ya sé que el mío es rosa, entonces voy a bajar un poquito aquí a los magentas. Y pues uno más o menos claro para que se vea como ese destello de luz. Tenemos dos valores importantes que nos van a permitir controlar el tamaño del resplandor y cómo se esparce, cómo se suaviza o se endurece. Entonces, bueno, vamos a jugar con esos dos hasta que nos parezca correcto. También abajo, muy importante que lo prueben, que prueben diferentes opciones de contorno. Por ejemplo, por default viene este, que no está tan interesante. Y pues sí se ve que brilla, pero no tiene como esa estridencia de la luz neón. Entonces a mí me parece, en mi caso, por la fuente que yo ocupé, que este tiene más ese efecto neón. Pero pueden probar ahí varios. Este también se ve bien, por ejemplo. Pueden probar cuál se adapta según la fuente que ustedes hayan seleccionado. Para mí este me parece que está funcionando bien. Ok, ya tiene brillo exterior, ya tiene una sombra que nos ayuda a que luzca el brillo. Miren, si la quito casi no se ve, si la pongo pues ya se empieza a ver mejor ese brillo. Entonces ahora le falta también brillar por dentro porque los tubos de neón pues son de cristal, entonces reflejan y además de que emiten luz, reflejan. Entonces yo voy a activar ahora mi brillo interior. Ahí está.
Es muy tenue el brillo interior que tenía mi otro documento. Y sobre todo es un rosa muy claro. Entonces yo podría empezar a jugar con él hasta que me parezca que se ve bien. Voy a usar un rosa claro, pero ahora lo que voy a empezar a mover, ahí está, si me acerco bastante lo pueden notar, está en la orillita. Lo que voy a empezar a mover pues es la cantidad de píxeles y de porcentaje de ese brillo. Ahí parece que se define bastante. Y también puedo tratar de utilizar otros contornos. A ver cuál, este también se ve bien, por ejemplo. A ver cuál se adapta a mi tubo. Este creo que en esta ocasión es el que más me sirve. Esta grafiquita con un valle y una colina. Entonces ahí está. Creo que esa se adapta bastante. Y ya se está viendo pues el efecto del neón. Le voy a dar OK, entonces ya está mi estilo de capa. Y voy a generar una capa vacía para poner un degradado debajo del texto. Acuérdense, esta capa va abajo, la de hasta arriba es el texto. Y luego en esta va un degradado y en esta va la pared. Entonces en la de en medio voy a usar mi herramienta degradado, que si llegaran a no verla puede ser porque tengan esta cubetita. Entonces si ven la cubeta nada más mantienen presionado y le dan herramienta degradado, o puede ser que ya esté ahí. Recuerden que tenemos 5 tipos de degradado: lineal, radial, ángulo, reflejado y diamante. Entonces vamos a usar el radial y desde aquí nosotros podemos seleccionar algunos presets de degradado que hay. Ya después podríamos diseñar otros también, pero yo voy a usar el preset, el más básico, que va de negro a blanco. Ahí está. Y es posible que cuando ustedes lo seleccionen aparezca el negro a la derecha. Cuando el negro aparece a la derecha, queda en el centro, en el radial, que es el que voy a usar. Y yo quiero al revés, quiero el blanco, que es la concentración de luz que generaría mi letrero neón. El blanco lo quiero al centro y el negro a las orillas. Entonces lo que tengo que hacer es que acá arriba aparezca el blanco a la izquierda y el negro a la derecha. En mi caso, lo que tengo que hacer es darle clic aquí a invertir. Y ya queda. Blanco a la izquierda, negro a la derecha. Así debe de ser. Para que cuando yo lo trace, lo único que tengo que hacer es un clic donde quiero que inicie y arrastro hasta donde quiero que termine. Ya me quede así, el blanco en el centro y el negro a la orilla. Entonces aquí está ya mi concentración de luz en el centro y oscuro hacia las orillas del formato. Lo que voy a hacer ahora es trabajar con mis modos de fusión para que esto se combine con la textura de atrás y se convierta en esta aplicación de luz. Luz al centro y sombra hacia afuera. Entonces el modo de fusión se controla desde el panel capas, aquí donde dice normal, es como viene por default y es cuando una capa pues cubre por completo la otra. Yo quiero que se combinen y en este caso le voy a dar clic a la flechita. En este caso la combinación que me conviene es la que se llama multiplicar. Si yo pongo esta, por ejemplo, pues no, la de pantalla no se ve lo que quiero. Ahora se ve blanco en el centro y hacia afuera empieza a aparecer la pared. Yo no quiero eso. Yo quiero multiplicar este. Y ahí es cuando ya veo la luz en el centro y la sombra hacia afuera. Entonces, bueno, ustedes pueden ir probando diferentes tamaños de degradado hasta que según su letrero o según lo que hayan puesto de neón, pues más o menos tenga coherencia con el tamaño de su concentración de luz y cómo se va obscureciendo hacia afuera. Ahí, por ejemplo, podría ser una opción. Bien, entonces ahí está, con texto. Ya tenemos nuestras 3 capas: la de texto, la del degradado y la de la pared. Me gusta un poco más como quedó el anterior. Creo que aquí el brillo exterior está muy marcado. Lo voy a editar un poco. Por ahí me gusta más. Incluso ahí está.
Bien, ahí me convence. Estoy editando el brillo exterior porque se veía un poco extraño. Ahí me convence un poco más. Bien, voy a ocultar esta capa y voy a generar una nueva para mostrarles cómo podríamos poner un gráfico que estuviera trazado, por ejemplo, en Illustrator, y también hacerle el mismo efecto. Voy entonces a seleccionar este como especie de logo que tengo aquí. Voy a seleccionar las tres partes, ya el texto de abajo no porque es muy pequeño. Entonces nada más el texto bold y mis dos elementos del casco. Los voy a copiar y los voy a pegar en Photoshop. En esta capa nueva que dice vacía. Le voy a dar control V y me va a aparecer este cuadro de diálogo. En este caso lo voy a pegar como píxeles. Tiene diferentes formas de pegarse un vector de Illustrator. En Photoshop yo lo voy a pegar como píxeles. Le voy a dar OK. Y ahí me va a aparecer el logotipo. Le voy a dar, lo voy a estirar un poco para que abarque como el área de luz. Ahí está. Más o menos ahí. Le voy a dar Enter. Y ya este sería el área que abarcaría. Y voy a repetir el procedimiento. Va a ser muy sencillo porque ya tengo el estilo de capa trabajado. Entonces, lo único que voy a hacer es control clic en la capa. Se hace mi selección. Oculto. Y hago una capa nueva. Ahí está. Lo estoy repitiendo. Es el mismo procedimiento. Selecciono mi herramienta pincel. Ya está configurada como me gustaba. Entonces voy al panel trazo. Genero el trazo de trabajo. Genero la pincelada. Ya tengo mi capa con el gráfico contorneado. Ahora ya lo único que haré será dar control clic sobre la capa que ya tiene el estilo, que es la del texto. Estoy dando control clic, clic alterno en la PC y le doy copiar estilo de capa, es clic derecho, luego copiar estilo de capa, clic derecho en la otra, en la capa del casquito, pegar estilo de capa y ya tiene ahí también el efecto. Entonces bueno, eso solo es por si alguien quiere ocupar otro gráfico, la forma en la que se pegaría, y ya todo lo demás pues es el mismo procedimiento. Ahí está. En este caso me funciona más el texto. Me parece mejor que este gráfico. Ustedes ya sabrán qué ocupar. Ahí está. Entonces recuerden, son tres capas. Una capa de fondo de la pared, una capa de degradado que va en medio y la capa que tiene nuestra luz neón, que está conformada de tres estilos: brillo interior, brillo exterior y una pequeña sombra paralela. Y ahí está. Espero que no se pierdan mucho. Nos vemos el lunes.